Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Alex. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actor? ¿Por qué soy actor? Bueno, empezó con que de niño me gustaba mucho imitar a la gente y contaba historias. A veces en reuniones familiares de muy pequeño me ponía en el centro y me inventaba historias y me recreaba contando historias con los detalles, y me gustaba jugar con mi fantasía y entretener a la gente, ¿no? Y yo creo que me di cuenta que me funcionaba aquello. Bueno, es estas cosas, ¿no? Cuando de niño dicen, es que el niño, va, Alex, va, improvisa, cuenta algo, cuéntanos cuentos. Entonces lo haces y te funciona, ¿no? Entonces te vas recreando en eso. Y ya en el colegio, pues a veces me echaban porque me ponía a imitar al profesor, o en las clases de literatura siempre me gustaba leer todos los cuentos, los personajes cuando leíamos una obra de teatro. Entonces una profesora me llegó a decir, tú tendrías que ser actor. Parecía que se me daba, siempre entretenía a los amigos y tal, y me echaban de la clase porque me gustaba liarla y tal. Entonces hubo un momento que acabé el colegio y me di cuenta que lo que me apetecía realmente era probar de ser actor. Hice las pruebas al Instituto del Teatro y pasé, entré. Luego años más tarde me enteré que una profesora de voz había dicho que si yo entraba ella se iba, porque era muy malo y porque... ¡Qué salvaje! Sí. Pero bueno, yo entré, ya no se fue tampoco, y acabé la formación y bueno, he acabado trabajando más que muchos teóricos buenos alumnos. Qué equivocada estaba, ¿no? Sí, no, yo suspendí al principio interpretación, lo suspendí el primer año porque discutía mucho sobre lo que era veracidad, credibilidad, las acciones. Yo siempre me ha gustado mucho llevar la corriente, ¿no?, en lo que es la actuación, y creo que luego me he ido encontrando mi camino, ¿no?, también de lo que para mí es creíble. No me gusta acentuar, enfatizar la interpretación para bien y para mal, ¿no? A veces hay gente que dice, no, tú no haces nada actuando, ¿no? Me parece que no hacer nada es hacer mucho, ¿no? Y no hacer nada es estar ahí, estar presente, escuchando, mirando y transmitiendo la historia, ¿no? A veces también creo que hay que estar al servicio de la narración de una historia, y los personajes no tienen por qué hacer caras o sobreactuar para llegar más al público, al contrario, ¿no? Creo que menos es más, y es un poco el sello de mi trabajo. Porque tus referentes, ¿que serían más actores del este que ingleses o occidentales? Porque ahora me estabas hablando y me estaba acordando a lo mejor te parecerá una tontería, pero me estaba acordando del Donatas, bueno, ahora no me acuerdo del apellido, pero del actor de Solaris, de Tarkovsky, sí, que era un actor que era como muy expresivo, pero parecía no expresar nada, pero expresaba todo. A mí un actor lituano que después hizo una película de Goya en la República Democrática Alemana, y no sé, era como, o sea, expresaba mucho casi como sin hacer nada. Sí. Tenías la sensación de que parecía no actuar, ¿no? Y es algo un poco lo que me estás explicando. A mí me gusta explorar diferentes maneras de expresarte, ¿no? Me gusta lo enfático también, me gusta la teatralidad en el cine, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta poder recrearme, si haces una película de época, hacer un personaje con una gestualidad grande y inflexiones en la voz y experimentar con personajes alejados a ti mismo, ¿no? A mí me apetece hacer eso y me gusta, y siempre es un reto. Lo que pienso que también hay que saber no hacer, ir a la mínima expresión. Y en ese sentido sí que me inspiro mucho en actores finlandeses o rusos o asiáticos, ¿no? Me gustan estos actores que tienen mucho pozo dentro, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás, y si hay un pensamiento, de lo que tiene que pensar el personaje y lo que... Entonces hay acción también, y el actor
más minimalista en su expresión, a mí me resultan a veces los más interesantes y los más expresivos, ¿no? Porque a veces es la situación la que es expresiva, y el actor es un medio, es un instrumento para llegar a transmitir una emoción, ¿no? Porque tú ya te sientes actor, o cada película, cada trabajo es un reto en el que tienes que demostrarte a ti y al equipo que eres actor, que puedes llevar a cabo ese personaje. Porque yo siempre lo pienso, y es que son personajes tan distintos que yo creo que cada película, cada trabajo es una aventura diferente. Sí, me gusta mucho esto que planteas, porque realmente conforme pasan los años, y ahora ya llevo 25 años trabajando de esto, cada día tengo más neuras y más inseguridad. Sí, y te vuelves obsesivo y te crees, hombre, a la hora de rodar no fallas, ¿no? Porque cuando dicen acción, tú estás ahí y sabes que lo tienes que tirar adelante, y aunque estés fatal y dudes de todo lo que has hecho y de lo que estás haciendo y de tu compañero y del director tú tienes que salvarlo, y cada vez tienes como más responsabilidad contigo mismo, ¿no? Con lo que tú te debes a ti mismo, ¿no? Pero es muy curioso, o sea, no fallas, pero las cagarrinas las tienes igual, o sea, los dolores de cabeza y la inseguridad y las dudas en casa, y si la has cagado, si te has equivocado de proyectos y no vas a conseguir, no vas a llegar, y a veces incluso te cuestionan los directores o te ponen, estamos siempre a prueba, ¿no? Y sigues haciendo castings, sigues demostrando y queriendo seducir y ser lo que te piden que seas, ¿no? Entonces te sacas mucho de tu eje de tu estabilidad, ¿no? De tu zona de confort permanentemente, ¿no? Entonces eso, pues sí, pues es un delirio, es agotador, pero es apasionante, ¿no? ¿Cómo llegas a El Creyente? ¿Tú a Cedric Kahn lo conocías antes o lo has conocido por este proyecto? No, lo conocí porque en esa época estaba rodando bastante en Francia, y mi representante me habló de este proyecto, me propusieron leer el guión, y fui a hacer una prueba para el personaje de Marco. Y hice una improvisación, porque era un casting así muy improvisado. Te dan un monólogo y léetelo y hazlo. Y era como así, como un poco complicado en francés, de repente un monólogo de una página de un extoxicómano que cuenta su experiencia con las drogas, y entonces lo leí, lo asimilé como pude y lo dije, y lo hice con mis palabras, ¿no? Y al director le gustó mucho y ya me propuso el personaje directamente. Y entonces nos vimos, ensayamos, contrastamos un poco por dónde iba la historia. Había una parte de ensayo importante que era la memorización de las canciones y las letras y las oraciones y grabarlas y todo eso, y eso fue bastante laborioso. Y luego ya nos pusimos a rodar, ya nos fuimos a un pueblo prealpino cerca de Grenoble, donde pasa toda la historia, donde rodamos toda la película, y ahí ya fue el laboratorio este de rodaje, que fue un clima muy peculiar y muy diferente, porque estás ahí, estábamos todo el equipo viviendo en ese pueblo, en esa realidad, un poco aislados del mundo, y eso acompañaba mucho la acción, ¿no? Yo le estaba comentando a Fernando de Surse que la película en muchos momentos me recuerda a una de Dardenne, de los Dardenne, de chavales problemáticos, chavales a la deriva, que no saben hacia dónde ir. En este caso han sido las drogas y tal, pero también tiene un punto la película. Ahora a lo mejor dirás que salvaje eres con los referentes de Ulrich Seiden, del director austríaco. Vale. Porque claro, o sea, el tema este de adoctrinaje a través de la religión, en este caso, que podría ser por otra manera, pero a mí en cierto momento me incomoda mucho y me parece como muy bestia, ¿no? Y no sé a ti qué te parece cuando lees el guión, ¿qué pensaste? Hostia, qué rayadura, ¿no? O sea, ¿esto existe de verdad, este sitio, estos sitios?
Sí, está bien esto que dices porque de alguna manera expone de una forma muy sobria, ¿no? La historia esta plantea estos hechos y parece que no emite juicio sobre cómo son, por qué son así y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces permite al espectador hacerse su composición de si hay una crítica sobre la religión, sobre este tipo de sectas, sobre este tipo de organizaciones que comen el coco a los que entran ahí y no les permiten ser libres de alguna manera, ¿no? Les hace esclavos de otra cosa nueva, que es la religión y las dinámicas de esos centros, y que les desposen de su libertad porque no los hace maduros de alguna manera eso, ¿no? Entonces hay una... creo que sí hay una reflexión y una crítica sobre las adicciones, sobre las dependencias, ¿no? Tú puedes depender de una droga, puedes depender de una religión, ¿no? Puedes depender. Y creo que sí, que finalmente hay un planteamiento de aparente neutralidad que no es tan neutra, ¿no? En ese sentido igual sería Ulrich Seidel, sí, que te enseña algo muy aberrante. Ahora sí que lo has pronunciado bien, no como yo. Te enseña algo muy aberrante de una forma muy naturalista y muy creíble y sin hacer espectáculo. Y también los hermanos Dardenne plantean historias muy trepidantes de gente de barrio que están al límite y que el ritmo y la emoción, la intensidad la tiene la historia en sí, ¿no? No cómo está rodada, ¿no? La fuerza la tienen las interpretaciones y las historias que cuentan, ¿no? Entonces aquí creo que hay algo muy real también, porque el director y el guionista fueron a centros de este tipo a informarse, a empaparse de historias, y las historias que cuentan, yo creo que hay esta presentación cuando se juntan con el centro de mujeres y que cada uno cuenta su historia, y hay momentos de piel de gallina, realmente cada uno como cuenta. Me parece un documental la película. Parece que la ficción se despoja, parece que esas personas han vivido realmente eso que están contando. Sí, yo creo que es un plano fijo, como muy sobrio todo. Sí. De hecho la película es muy sobria. Es muy sobria. Es muy sobria, pero aparte, formalmente es como muy sobria, muy vamos a contar esto y punto, pero también da mucho espacio al actor, porque los actores se mueven mucho, o sea, van de un lado hacia otro, es muy física también. O sea, sí. Es una mezcla siempre desde el interior, muy sobrios, y el exterior como muy abiertos, y los actores siempre se están moviendo de un lado para otro, hasta corriendo y todo. Y eso a mí me gusta, ese contraste, ¿no? Sí, es muy dinámica, tiene mucho dinamismo dentro de lo contemplativa que es, y de lo mística y de lo observadora que es la peli, ¿no? Se recrean unos tiempos, pero hay un movimiento interno muy latente, muy fuerte, ¿no? Y creo que sí, que es verdad esto que dices, teníamos mucha libertad como actores, él siempre busca que estés cómodo, te pide que te recrees en la comodidad, en lo que a ti te sirve, te funciona, para que sea creíble y para que sea realista, y a la vez hay mucho artificio detrás, porque es muy construida, o sea, y en ese sentido sí estaría cerca del falso documental desde la ficción, desde una ficción muy clara que se acerca, son esos terrenos limítrofes que hay, que a veces el documental se acerca más a la ficción, y aquí es la ficción que se acerca al tono documental, ¿no? Y creo que es la manera de ser respetuosos también con un tema así, ¿no? Sí, porque además ahonda en el tema, pero te deja espacio al espectador para que tú propio saques tus historias. Sí. O sea, no te teledirige. Sí. Lo deja ahí, es todo lo que ocurre, y además me encanta también el tema complejo que lleva el chaval de no saber muy bien hacia dónde ir. Porque dice una cosa, siente otra, y la película también me gusta esa complejidad que tiene, porque no es blanca la película, sí, tiene un montón de matices. Sí, enseña las contradicciones que tenemos en nuestras
decisiones, ¿no? Dices que vas a hacer una cosa y el plano siguiente estás haciendo lo contrario, ¿no? ¿Por qué somos así, Alex? Somos veletas, ¿no? Sí, somos... porque es lo que comentabas tú con tu trabajo como actor, que cada vez lo tienes, como si dijéramos, menos claro o con más dificultad. ¿Por qué? Si tienes ya mucha experiencia, has trabajado con mucha gente, en muchos personajes diferentes, en muchas texturas diferentes, deberías tener como más pozo de tranquilidad o de pausa, y no, aún se generan más. Yo creo que es lo apasionante también, ¿no? de la existencia y de los misterios del funcionamiento del ser humano, ¿no? Porque a mí me asusta la gente que lo tiene todo claro. A mí me da miedo porque de entrada no hay nada claro, no hay nada seguro. No sabemos si Dios existe o no existe. O si nosotros existimos, ¿no? O como decía aquel, si Dios existe se lo monta fatal. Pero lo que no podemos saber es que haya realidades absolutas, ¿no? Y creo que eso es lo fascinante, y por eso me encanta mi trabajo, porque puedes explorar en la complejidad del ser humano, ¿no? De que todos estamos llenos de contradicciones, todos estamos llenos de miedos, y eso es lo que nos hace avanzar y hacer cosas, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a envejecer, el miedo a estar solo, tantas cosas que son motores para hacer y generar. Y bueno, eso es lo que al final también cuentan las películas, ¿no? En este caso no es menos, ¿no? El decir, bueno, el miedo ¿a qué tienes miedo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te genera ansiedad? ¿Por qué te tienes que aferrar o agarrar a algo, a alguna ayuda, alguna muleta, y no estás plenamente satisfecho contigo mismo, ¿no? ¿Por qué necesitamos la creencia en algo superior, en un Dios que te protege, que te ayuda y que te da las respuestas a tus miedos? ¿Por qué? Claro, lo que plantea el cristianismo de que no somos suficientemente maduros ni adultos ni independientes para tomar decisiones, sino que es Dios el que lo hace por nosotros. No creo que sea la solución tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, pero porque necesitamos ayudas, necesitamos respuestas, y las respuestas de hoy no te sirven mañana, ¿no? A veces, ¿no? Ahora sí, te satisfacen, y al minuto cero ya estás buscando algo diferente, ¿no? Porque ahora te voy a hacer esas preguntas trampas. ¿Qué partes te gustan más de Marco y qué partes no te gustan más? ¿Te pareces algo a él? ¿Tiene algo que ver contigo en algún aspecto de tu vida o de tu historia? Bueno, yo creo que en todos los personajes encuentro similitudes y encuentro conexiones con mi biografía, ¿no? Porque te suelen coger para personajes duros, ¿eh? Por ejemplo, en Inconscientes, en una comedia así, en plan, y aquello parecías como más libre y más divertido. Sí. Pero te acaban cogiendo siempre para personajes así duros, te ven. Y ahora sí, así en el trato pareces un tipo así guay, divertido. Sí, yo no lo sé, debe ser lo que desprendes, ¿no? Lo que acabas... Es curioso, ¿no? Sí. Lo que desprendes en los demás. Sí, yo no lo entiendo esto, se me escapa mucho, porque yo me veo muy diferente a lo que me ven, y a veces tengo que decir, no, basta ya, porque es que ya más raritos, más enfermos, más psicópatas, más tal, no. Entonces bueno, vas eligiendo a veces lo que puedes y lo que se acerca más a tu sentir, a tu curiosidad, ¿no? A veces leo buenos guiones y digo, en esta peli me apetece estar. Y a veces dirían, me gustaría más el otro personaje, pero solo por estar en esta película voy a hacer este personaje, ¿sabes? Porque ves un director que te gusta, un guión que está bien escrito, no es tan fácil, ¿no? Buenos compañeros, buenos actores y tal, dices, bueno, pues te ofrecen este papel, encantado, ¿no? Pero a veces harías el de otro, ¿no? En este caso el casting estaba claro porque era un veterano de la historia. No, hubiera molado el de Tomás, ¿eh? De Tomás en otra edad, igual con 25 años sí que lo hubiera hecho y me hubiera encantado hacerlo. Porque es un personaje, hostia.
y creo que lo hubiera podido, pero es un reto, o sea, la fuerza que tiene este chaval, este actor, físicamente es un toro, es un... Y el momento violento de la película es brutal, ¿eh? Y además sí, está muy bien explicado, muy bien filmado, y cómo actuáis todos está muy bien, porque ninguno pierde el control, ¿eh? Sí. Y él lo está perdiendo completamente. Sí. Y yo creo este sitio yo creo que un acto de violencia les hace perder el control. Sí. Y la fuerza, ahora yendo a una frivolidad, la fuerza del actor no viene porque se haya pasado horas en el gimnasio, sino porque nace de una fuerza interior. Y este actor tiene una fuerza interior muy, muy grande que también le picó el director y le estuvo sacando, le estuvo motivando y estimulando para que sacase una fuerza que es la que tiene en estos momentos de exabruptos de violencia que tiene la película y tal, ¿no? Y hubo momentos que realmente yo en esa pelea no lo podía parar, o sea, se me tiraba encima, yo desde mi actitud, hieratismo religioso y mi bondad mantuve la compostura, pero estaba el hombre desbocado, ¿no? La película se presentó en Berlín, donde el chaval se llevó el premio. Qué impresionante sería. ¿Cómo fue el pase? ¿Cómo sentisteis el equipo? Fue muy emocionante, fue muy emotivo. El mundo de los toros, una plaza grande, ¿eh? Sí, fue plaza grande, nos juntamos, habían varios actores también de la película, unos cuantos. Esa sala hubo una ovación muy cerrada, muy intensa, muy de verdad, y el pase de prensa también fue muy interesante, el debate que se planteó sobre la religión, sobre el sentido de la religión, de las religiones, de las iglesias, de las sectas, del sentido de buscar respuestas y la necesidad que tiene el ser humano, ¿no? por encontrar algo, ¿no? Y ahora, para terminar, Alex, voy a hacer una pregunta un poco trampa, que es: ¿hay alguna película que cuando eras joven, adolescente, cambió tu mirada como espectador? ¿O te llevó hacia otro lado? ¿El cine, aparte de entretener, era otra cosa? Yo recuerdo mucho que cuando de pequeño mi madre nos dejaba ver un programa que se llamaba La Clave. Sí, que era José Luis Balbín, sí, exacto. Y allí hay 4 o 5. Exacto. Y ahí yo descubrí bastante el cine. Y vi muchas películas, las veía empezar, hasta que llegaba mi padre, que llegaba más tarde, que tocaba en una orquesta, y cuando llegaba mi madre nos hacía meternos corriendo en la cama. Entonces yo he visto empezar muchas películas, he visto como 10, 20, 15 minutos de películas que me estaban fascinando, y entonces aprendí a ver películas solo un trocito y imaginarme el final. Pues Alex, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, y yo siempre digo hasta la próxima película o hasta el próximo trabajo. Muchas gracias, espero hasta pronto.